PhD, experto en economía, economista Mendieta. Bienvenido. El día de mañana posiblemente tendremos también como parte de la participación de los candidatos a la presidencia de la República, de las dos candidaturas, el tema de las ofertas que muchas veces se las hace en forma demagógica, apelando a técnicas del populismo y del marketing, sin meditar mucho en cómo se las va a financiar y cómo se las va a pagar, tema que tendremos que estar atentos el día de mañana. Pero quisiera con usted iniciar con este análisis de con qué situación se va a encontrar cualquiera de los candidatos que gane con este presupuesto devaluado, gastado del 2023, presupuesto que tendrá que ser extendido hasta el 2024, hasta cuando el gobierno en su cortísimo periodo, en las primeras semanas, primeros meses, posiblemente tenga que reestructurarlo. Bienvenido. Muy buenos días, estimado Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar aquí en su medio de comunicación. Un saludo también a quienes nos siguen. Bueno, de cálculos oficiales, de lo que hemos podido escuchar en las últimas horas al ministro de Economía y Finanzas, el déficit con el cual se cerraría el año 2023 estaría en el orden de los 2.819 millones de dólares. Sin embargo, consideramos, y analistas que también se suman a esta hipótesis, el año 2023 se daría con un déficit de aproximadamente el doble del valor que está indicando el ministro. Y básicamente se fundamenta con la revisión de las cuentas, de las deudas que se tienen, de los retrasos que están acumulándose, pero sobre todo, estimado Gustavo, con el histórico de observar los presupuestos de los últimos 5 años, en donde se observa que los últimos meses o los 3 últimos meses del año es en donde más se acumulan las deudas del Estado. De esa forma, la proyección que da el ministro de Economía y Finanzas, pues obviamente será superada con la realidad y llegaremos a tener un déficit con alrededor, yo veo, entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Así es como empezaría el nuevo gobierno, del nuevo presidente o presidenta, y que tendría, como usted bien anotó, que acudir a un presupuesto prorrogado para el año 2024 y obviamente con este déficit se le va a complicar cualquier, gasto que se tenga que dar, sobre todo prioritario, toda vez que se está preveyendo un fenómeno del Niño que podría golpear al Ecuador y que obviamente va a necesitar gastos de emergencia. Para todo eso algo de lo abstracto de esto del déficit, economista Mendieta, vale la pena señalar que uno de los problemas urgentísimos que tendrá que resolver el gobierno aparentemente será pagar los sueldos del mes de diciembre. Así es, y entonces las deudas se van acumulando. Sin embargo, el gasto corriente podríamos prever y podríamos decir que estaría cubierto porque se está viendo, ¿no es cierto?, un repunte en lo que tiene que ver con, las recaudaciones fiscales. Se está viendo también un repunte en el precio del petróleo. Esperemos que a ese nivel no lleguemos, de que no haya en la caja fiscal para cubrir el gasto corriente. Ahora, ¿cuál es la mecánica que tiene que seguir el próximo gobierno en el tema económico y de presupuesto? Bueno, es muy complicado porque nosotros tenemos este problema estructural, diría yo, de la insostenibilidad fiscal. Es muy complicado, tendremos que ver cómo se encara la situación. También hay que pensar que es un gobierno, diría yo, transitorio, porque va a tener no más allá de 1 año y medio, y que tendrá que ir ajustando las cuentas para lo prioritario. Pero también van a ir surgiendo cosas prioritarias, como es el caso del fenómeno del Niño, por ejemplo. También, ¿no es cierto?, se ve que para el año 2024, o más bien, 2023, el crecimiento económico, según el mismo Banco Central, no rebasaría el 1,5%. Entonces, también eso va a golpear al tema del empleo. Un empleo, ya también estructuralmente complicado en el caso ecuatoriano. Entonces, todo eso va a dejar poco espacio de maniobra. Como usted bien anotaba, Gustavo, una cosa son los ofrecimientos que se van a escuchar y que se seguirán escuchando, otra cosa será ya el momento que estén sentados en la presidencia y obviamente ahí tendrán que ir tomando los ajustes. Para mí, pienso que desde el punto de vista financiero presupuestario, lo que se tendrán que tomar son medidas de contingencia fuertes. Ahora, no olvidemos una cosa que sí es importante,
que al darse urgencias como el caso del fenómeno del Niño, esperamos que se abran también líneas de crédito internacionales que digamos el presidente o presidenta sepan aprovechar. Para tomar un ejemplo también de lo que puede significar una oferta en la calidad de candidato presidencial, tomemos aquello que ha dicho sobre un programa para combatir o seguir combatiendo la desnutrición crónica por parte de Daniel Noboa. Él habló de una atención de la madre desde el útero, decía, en los primeros 1000 días, incluyendo los días de gestación. Luego la creación de guarderías infantiles para que la madre, en forma prácticamente inmediata, en cuanto su salud lo permita, pueda retornar a su fuente de trabajo, y habrá guarderías en todo el país para acoger a los pequeños, a los bebés y ayudarles a mantener. Esto vendrá acompañado de programas de desayuno, de almuerzo, tanto para madres como para los infantes. ¿Cuánto podría costar, a grosso modo, un programa como este que ofrece concretamente Daniel Noboa? Bueno, ahí debo empezar diciendo, estimado Gustavo, que es fundamental toda política que apunte a mejorar las condiciones de nutrición de los infantes, en el caso ecuatoriano. Recordemos que este gobierno está dejando un programa, yo diría, muy sólido en ese aspecto, que esperemos que se continúe. Las cifras que ha dado el gobierno, las cuales no han sido verificadas desde mi percepción, pero dan cuenta de que está dando resultados. Es muy importante porque de ahí nace después, ¿no es cierto?, tener una educación cuyo gasto también sea eficiente. El gasto público en educación es altísimo, pero tenemos que hacerlo que sea eficiente, y si no va de la mano con un tema de salud y de nutrición de los niños, pues obviamente prácticamente no vamos a tener los resultados que esperamos. Así es que es importante, y mejor si es que se va más atrás todavía este programa, y obviamente empezamos a hablar de las madres gestantes, que yo creo que ahí hay un punto neurálgico del problema de la falta de desarrollo. De ninguna manera pretendo desestimar la importancia, lo procedente de programas de esta naturaleza. Lo único que quiero es configurar uno que sería uno más de los rubros de presupuesto. ¿De qué cantidad de dinero estamos hablando? Exactamente. Entonces, a eso iba. Las ayudas sociales de este momento, estimado Gustavo, bordean en gasto los 1.200 millones de dólares, porque tenemos, recordemos, el bono de desarrollo humano, y tenemos también, ¿no es cierto?, una serie de ayudas que han quedado instauradas desde gobiernos anteriores y que obviamente están dando cuenta de esas ayudas que tienen que llegar, por ejemplo, para las personas que tienen capacidades especiales. En ese sentido, se suma este valor. Nosotros, digamos, de lo que se ha podido escuchar, porque no se ha hecho una estimación, pero de lo que se ha podido escuchar, de la revisión que se ha hecho de las propuestas de campaña, que dicho sea de paso, tampoco es que están escritas en el Consejo Nacional Electoral, sino que han ido soltándose, diríamos así, en el transcurso de la campaña. Se ha podido ver que justamente en ello, de lo que se ha escuchado, y se habla de alrededor de 200 a 300 millones de dólares anuales. Eso es una cifra alta, pero que lamentablemente no se dice cómo se va a obtener este valor. El candidato Noboa, que es el que plantea esto, habla del tema, pero no se dice cómo se va a lograr el dinero, más todavía si tenemos ya un déficit, más todavía si vamos a tener un presupuesto prorrogado, y lamentablemente, ¿no es cierto?, para el Ecuador, si es que se va a tener embates de la naturaleza que vamos a tener con urgencia que ir atacando. Así es que, lamentablemente, como usted decía, Gustavo, no se habla del cómo, sí se habla quizás del qué, que son importantes, como ya lo habíamos dicho, pero lamentablemente, repito, no se habla del cómo. Usted habrá escuchado toda esta preocupación que se ha levantado con actores importantes, entre ellos el presidente del Consejo Directivo del IES, una vocal con sendas cartas al gobierno, al ministro de Economía, a la reunión que tuvieron el pasado día jueves, con la advertencia de que se está poniendo en un punto realmente crítico al sistema de seguridad social, al sistema de pensiones, al sistema de salud. Y tenemos también la respuesta realista del ministro, dada luego de la reunión del día jueves, en el sentido de que no puede prometer cosas imposibles con respecto a los montos adeudados al IES. Se reclaman montos que van entre 6.000 a 10.000 millones de dólares que debe el gobierno al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En efecto, mire usted, para tener unos datos, el gobierno nuevo, ¿qué es lo que va a heredar en temas de deuda?
la deuda externa a la fecha del país que tenga con multilaterales, bonos de otros países, asciende a 46.758 millones de dólares. Y la deuda interna, que gran parte es la que usted anota, estimado Gustavo, con el IES, bordea los 28.000 millones de dólares. Eso da una deuda total de 74.726 millones de dólares. Enfocándonos en la deuda del IES, eso es fundamental porque esta institución prácticamente no solamente tiene un problema de caja, no solamente tiene un problema de esta deuda, sino que también tiene un problema estructural. Recordemos que en este gobierno hace meses se presentó una propuesta de reestructuración en lo que tiene que ver con la seguridad social, que yo creo desde mi punto de vista, no fue debatida lo suficiente, cayó en un pésimo momento político, quizás el peor, ¿no es cierto?, porque justamente vino ya el tema de muerte cruzada y demás. Yo creo que eso se tiene que volver a discutir, se tiene que volver a poner sobre la mesa. Esperemos que el nuevo presidente o presidenta, pues obviamente así lo hagan. Definitivamente el IES necesita una reflexión, un debate primero, pero sobre todo tener decisión sobre qué cambios se van a hacer, porque de lo que se ha podido observar, de lo que se pudo escuchar de este informe, de esta comisión que digamos, no, dio información, dio resultados de su análisis, pues se veía que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en lo que tiene que ver con caja de, sobre todo pensiones, no tendría financiamiento en un corto plazo, no digamos en un mediano plazo. Así es que ahí se tienen que tomar medidas urgentes. Una de esas es la deuda que tiene que pagarle el gobierno al IES, estimado Gustavo. Este presupuesto del 2023, que será prorrogado para el 2024, irá con virtudes y defectos, imagino. ¿Cómo está el financiamiento ya con miras al 2024 de ese presupuesto? Bueno, si es que arrancamos con un déficit de 5.000 millones de dólares, el presupuesto de este año bordeaba los 39.000 millones de dólares, que si se replicaría para el año 2024, pues obviamente el gobierno tendrá que trabajar sobre ello, pero pensando en este déficit. Es un problema complejo, Gustavo, porque no se observa que pueda cerrarse este déficit. Es decir, en condiciones normales, imaginémonos que no pasa nada, es decir, no tenemos fenómeno del niño, no se lleva a cabo ningún programa adicional de gasto adicional, como por ejemplo el que habíamos hablado del bono de las madres o cualquier gasto adicional que pueda venir por un tema, por ejemplo, de un programa de seguridad diferente que implique un gasto diferente al que ya esté presupuestado. Entonces, eso va a hacer que sin hacer nada ya tenemos un problema, porque tenemos un problema del déficit del 2023 más un presupuesto del año 2024 que obviamente también va a tener un déficit, y eso obviamente le va a poner en una encrucijada a quien sea que esté frente al manejo del país. Por eso decíamos, ¿no es cierto?, que esta insostenibilidad fiscal, sumado a un tema de incertidumbre, porque esto genera incertidumbre, ¿no?, al no saber cómo va a venir, qué política se va a plantear, si va a haber una política de reducción de gasto, si va a haber una política de aumento de impuestos. Recordemos, estimado Gustavo, que también se ha visto, y mañana hay que estar, yo creo que muy pendiente de aquello, al menos personalmente lo estoy, por el hecho de qué decisión se va a tomar sobre las famosas reservas internacionales, que un candidato ha dicho que va a utilizar 1.500 millones, la candidata ha dicho que va a utilizar 2.500 millones. Eso es complicado para el esquema de dolarización y de certidumbre que necesitamos nosotros, al menos, para que no vaya en peor el tema del sector privado ecuatoriano y la inversión extranjera, que prácticamente es en cero en el caso nuestro. Así es que hay que ver qué es lo que sucede, pero ahí vendrán, ¿no es cierto?, de dónde van a salir esos recursos para ir al menos bajando el problema del déficit. Ahora, ahí hay un gran problema, y el problema es que es un gobierno, repito, de muy poco de tiempo que va a estar frente al manejo del país, y eso lo que puede extender, y además que va a entrar en una campaña inmediata. Eso lo que puede volcar, ¿no es cierto?, es que el gobierno empiece a gastar sin una planificación y, pensando en qué es lo que va a venir después. Y eso nos puede colocar en una situación sumamente grave de cara a los años 2025, 2026, donde además ya vamos a tener que empezar a pagar esa fuerte deuda externa que tenemos. ¿Qué salidas vislumbra usted para el próximo gobierno? Hay un abanico de posibilidades que tiene que ver incluso con tendencias políticas y políticas públicas que se puedan asumir. Entre ellas, usted lo ha mencionado en algunas entrevistas, una necesaria reducción del tamaño del Estado, posiblemente una urgente focalización del subsidio de los combustibles. Está de la mano medidas más ortodoxas como el incremento de impuestos
o nuevos impulsos al extractivismo? Bueno, yo creo que sí deberíamos conversar de todo eso que usted ha notado, estimado Gustavo. Yo me quedo con el tema de la focalización de los subsidios, que es algo que se ha venido repitiendo durante mucho tiempo. Pienso que ahí hay un espacio importante, no solo porque esta focalización implica una serie de distorsiones desde el punto de vista social, porque definitivamente es un subsidio inequitativo de lo social. Se está premiando más a quien más tiene, a quien el vehículo más grande posee, y menos, ¿no es cierto?, a la persona que menos tiene y que tiene que utilizar transporte público. Yo creo que hay que establecer un esquema. Yo siempre digo esto, ¿no es cierto?, y yo considero que con las mesas de negociación, después de o las mesas de diálogo que surgió después del paro indígena, yo creo que ahí se llegaron ya, ¿no es cierto?, a establecer ciertas medidas. Hay que retomar eso y hay que avanzar. Ahí tenemos mucho dinero que se va del Estado, entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. No estamos diciendo que se baje todo, porque hay que mantener el subsidio que realmente está generando ayuda a quienes más necesitan. Pero por otro lado también hay un tema ambiental. Mire usted, ahora mismo el Ecuador va a recibir menos dinero porque estuvimos de acuerdo, una mayoría importante, que se deje el petróleo del Yasuní Tete debajo, porque eso da, ¿no es cierto?, digamos, un mensaje al mundo fuerte que tenemos que capitalizarlo. Ahí también hay una materia pendiente. Sin embargo, también tenemos que ser coherentes con ello y trabajar por el problema de contaminación que genera en un país pequeño, ¿no es cierto?, productor, pero que al mismo tiempo está subsidiando esa contaminación, y eso creo que no debería darse. Así es que yo considero que ahí hay un punto importante en donde puede generarse recursos para el Estado que son frescos y que son, yo diría, ¿no es cierto?, y que pueden ir a paliar estos problemas de déficit o presupuestarios a los que nos hemos referido. ¿Y qué posibilidades de financiamiento ve usted, de financiamiento internacional, de créditos blandos, por supuesto, para Ecuador, en ese abanico de posibilidades que existe, pero que al momento se supone estaría cerrada ese tipo de fuente para Ecuador, que van desde el Fondo Monetario Internacional hasta créditos chinos? Yo le veo complicado. Primero, el Fondo Monetario Internacional ya terminó su programa de crédito con el Ecuador, es decir, ya nos dio toda la cuota que teníamos acceso, y más bien ahora tenemos un plan de pago, diríamos de esa forma. Con otros gobiernos, en el caso de China en un momento, digamos así, importante para su economía y también de cara a su lógica internacional, volcó la mirada hacia América Latina. Fue un tema geopolítico lo que dicen los expertos en esto, y ahí surgieron una serie de créditos que tuvieron sus especificidades, que en el caso del Ecuador, pues obviamente lo vivimos. Pero eso ya no va más, porque China también está entrando en un tema de ralentización de su economía, a pesar que en términos generales estaría creciendo más que otras economías importantes como la estadounidense o algunas europeas. Sin embargo, tampoco existe eso. Lo que más bien se vislumbra es que puedan haber créditos específicos del BID y del Banco Mundial. Puede ser que también ahí se sume el Fondo Latinoamericano de Reservas, pero que tiene que ver con programas específicos. Podría darse, por ejemplo, ahí este tema de desnutrición infantil, este tema del bono a las madres. Habría que buscar esa línea de crédito, pero sobre todo también con temas de fenómeno natural. Yo creo que también a ello tendríamos que entrar en un lobby, estimado Gustavo, por el tema de la migración. Mire, o sea, la migración está llegando a rebasar todo análisis, toda percepción, toda proyección que se ha tenido respecto de ese fenómeno. Yo pude estudiar eso cuando hice mi doctorado. No he estudiado en los últimos tiempos el tema de migración. Sin embargo, nunca se pensó, de todos los foros a los que yo asistí, ver lo que en este momento estamos observando de esa estampida migratoria, pero con todos los problemas sociales que eso implica. Así es que yo creo que ahí también necesitamos tocar las puertas de organismos internacionales para tener líneas de crédito, pero, repito, eso va a irse específicamente a algunos, va a irse a proyectos. Yo no creo que va a venir una línea de crédito como la que tuvimos con el fondo, que va a venir a alimentar, digamos, el presupuesto como tal. Por lo tanto, es más complejo todavía el asunto, estimado Gustavo. Ahora, de lo que se ha visto, se ha escuchado a lo largo de esta campaña electoral, ¿qué le dice a usted lo que podría suceder con una y con otra candidatura? En lo que se refiere a la candidatura del correísmo, la candidata a la presidencia de la República ha señalado que Rafael Correa será su asesor general, que Andrés Arauz será básicamente el conductor de la economía. En la de Daniel Noboa se supone políticas liberales por parte de Daniel Noboa, pero no se han mencionado nombres, no se ha mencionado a posibles actores.
Mire, yo creo que ya en la práctica, yo pienso que los dos, y lo que se han manifestado, yo creo que los dos candidatos van a venir, primero van a enfrentar la misma problemática, que es muy, muy, digamos, compleja. Pero luego después, yo creo que las herramientas que se van a utilizar casi que son las mismas, estimado Gustavo, porque lo que se ha escuchado decir de ellos en los dos casos es que, por ejemplo, van a tomar mano de las reservas internacionales, cosa que ya pasó en el gobierno de Rafael Correa. Y claro, eso nos va seguramente vamos a sentir que de pronto se reciben o se utilizan dineros frescos, 1.000, 2.000 millones de dólares, y se puede sentir una suerte de que se está, digamos, solucionando ciertos problemas, pero eso solamente es primeramente una ilusión, porque no se puede sostener en el tiempo, es decir, sería muy transitorio, y luego después genera más problemas de lo que se están, digamos, solucionando, porque entonces va a dejar al país en una posición más compleja todavía de la que estamos hablando hoy día. Cuando eso se haga, se utilicen esas reservas y estemos analizando la economía ecuatoriana de hoy a un año, estimado Gustavo. Vamos a estar en una situación más compleja, porque entonces el riesgo país se disparará, tendremos mucho riesgo y sobre todo estaríamos poniendo en riesgo el tema de la dolarización. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es, digamos, un escenario ecuatoriano desde el punto de vista económico sumamente complejo de cara a lo que nos pueda venir. Y obviamente ahí hay que estar expectantes de lo que vaya pasando y seguir desde nuestras trincheras dando voces de alerta y obviamente también al menos opinando como lo estamos haciendo ahora. Bien, para finalizar, economista Mendieta, sus conclusiones y si es que cabe, recomendaciones para los electores. Miren, yo pienso que ahorita estamos en un momento, si bien es cierto, crucial de la política ecuatoriana, pero también hay que entender que estamos en un momento, que, digamos así, desde el punto de vista económico muy transitorio. Tenemos de cara, ¿no es cierto?, a elegir a dos posturas que desde mi punto de vista ya en la práctica van a tener las mismas herramientas para poder ejercer. Muy pocas, muy escasas, pero también muy peligrosas. Por lo tanto, lo que yo considero es que hay que reflexionar como todos y ojalá, ¿no es cierto?, sea lo menos malo que se vaya a elegir el momento que, digamos, nosotros estemos ya llamados a las urnas. Para el día de mañana, de lo que se pude, si se replica lo que pasó en el primer debate, que lo que dicen los expertos, repito, ¿no es cierto?, siempre acudo a ellos, es el hecho de que que hubo, como nunca antes, una cantidad digamos, de personas que dieron el debate como nunca antes, hablan de un 70%. Bueno, esperemos que eso se mantenga así para que al menos estemos informados y veamos ciertamente qué es lo que pase. Sin embargo, va a primar, como usted también anotó, Gustavo, el marketing, los dichos, las cosas que, digamos, van a llamar más bien la atención, y esa es, digamos, la política ecuatoriana como está en este momento. Así es que, más allá de ello, esperemos, ¿no es cierto?, que también las condiciones externas, el fenómeno del Niño no nos golpee fuerte, o sea, a la final de cuentas, ¿no es cierto?, esperemos que la suerte nos acompañe, estimado Gustavo. Bien, muchísimas gracias al economista Rodrigo Mendieta, analista económico. Son las 8:41 minutos.